pedir que llegue al Senado. Y este es otro de los pasos del fraude avieso. Si Evo Morales llega al Senado, va a poder mantener unida la bancada de su partido. ¿Y a qué se juega? A dividir la bancada del partido, a destruir la fuerza política, a la cual se le imputa fraude electoral. Fraude electoral que el informe final de la OEA no ratifica, porque lo único que denuncia ese informe son irregularidades en menos de 200 mesas electorales sobre 35.000 mesas electorales, que no alteraba de ninguna manera el resultado electoral y el pretexto que se tomó para dar el golpe de Estado de noviembre. El fraude está viniendo, lo sospechamos, a través de distintos signos por vía de proscripción. No una proscripción frontal, pero sí una proscripción por goteo. Vamos proscribiendo candidatos, vamos generando violencias, vamos generando dificultades, y nosotros sabemos los argentinos por experiencia, lo que significa la proscripción de movimientos populares, porque la hemos tenido en nuestra historia. Hemos tenido la proscripción del radicalismo en la dictadura uriburista del año 30, hemos tenido la anulación de la fórmula Pueyrredón-Guido en el 31, hemos tenido la proscripción del peronismo después de la dictadura fusiladora del 55, hemos tenido el derrocamiento de un presidente porque había autorizado al peronismo a presentarse a elecciones que había ganado en la provincia de Buenos Aires en 1962. Nada de esto es ajeno a nuestra propia y lamentable experiencia histórica. Se declara, se resuelve esta inhabilitación anoche. No creemos que la fecha sea ingenua. Hoy comienza el carnaval en Bolivia. Se ha aprovechado una semana en que no hay noticias ni hay posibilidad de movilización ninguna. No creemos que esto sea una simple coincidencia. Pero tenemos que denunciar desde aquí otra circunstancia. Las elecciones van a ser el 3 de mayo, pero hasta el 18 de abril, es decir, hasta poquísimos días antes de la elección, puede haber impugnaciones presentadas por cualquier persona que pueden ser resueltas por el Tribunal Electoral y por ende no están firmes ni seguras las candidaturas de quienes hoy el Tribunal Electoral ha habilitado. Es decir, el propio candidato a presidente podría ser inhabilitado hasta el 18 de abril, es decir, hasta 2 semanas escasas antes de las elecciones. Esta es la situación en que nos encontramos en este momento. Esta es la situación que se da en un contexto en el que calificamos desde el comienzo como un Estado de no derecho, no únicamente de facto, sino de no derecho, porque es un Estado que ni siquiera respeta las normas elementales del derecho de gentes y fundamentalmente las normas de asilo. Permanecen 7 personas en la Embajada de México en La Paz. No se les otorgan los salvoconductos ni siquiera por razones humanitarias. No se respeta el derecho de asilo tradicional. A través de un ardid se hizo salir a un exministro de la Embajada Argentina, para después hacerlo perseguir por la calle por grupos, hordas parapoliciales
a la cabeza de las cuales había un español tardofranquista del Vox, y finalmente meterlo preso, torturarlo por las condiciones en que está en cárcel común, con el riesgo de vida, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Mientras se van clonando procesos e inventando procesos, no ya en el lawfare, que también lo conocemos nosotros, sino de una manera todavía un poco más grave, amenazando jueces o reemplazando funcionarios. Sospechamos seriamente que vamos camino de la prescripción de la fuerza popular que encabeza Evo Morales. Vamos camino de una proscripción por goteo. El episodio de la apoderada presa es también significativo. Cuando prendieron a la apoderada de Evo Morales, le secuestraron la documentación que llevaba. Y al reaparecer la documentación faltaba el acta notarial por la cual le daba poder a su apoderada y faltaba la libreta cívica del candidato. No solo eso, sino que no conformes con eso, destituyeron al cónsul boliviano en Buenos Aires porque había levantado el acta de poder. La oficina de la fuerza política de Evo Morales, del MAS, está clausurada y precintada con pretexto de controlar las contribuciones para la financiación de la campaña. Es decir, un partido político tiene clausuradas sus oficinas y toda su documentación encerrada en esas oficinas. En las manos del Tribunal Electoral, que ayer resolvió esta profundización del golpe de Estado, está la acción de depurar padrones. Si en la depuración de padrones, y hablo de depuración entre comillas, se eliminaran unos 70.000 votantes, se le resta un 1% a la fuerza en la elección general. La violencia de grupos paramilitares o parapoliciales o civiles, no policiales, no oficiales, continúa y es una verdadera amenaza para cualquier funcionario. Se fomenta lo que se llama la actitud de comecollas y pateapolleras, es decir, nos encontramos ante un fenómeno abierto que no solo es discriminante en sentido clasista, sino en sentido racista de discriminación étnica. La propia presidenta, autodenominada, la propia ex senadora con mandato vencido, que ejerce el poder de facto, o dice ejercer el poder de facto, porque no sabemos quién lo ejerce exactamente, ha hablado de que no pueden volverlos salvajes. Nosotros también conocemos en la Argentina esa historia. Nosotros, en nuestros movimientos populares, siempre fuimos los feos, pobres, sucios, ignorantes y brutos. Y bueno, ahora lo vemos en nuestro país vecino, vemos, sea por exigencias de la actual administración republicana, sea por lo que sea, quizá no sea la oligarquía tradicional del estaño ahora, es otra cosa, pero de cualquier manera, cuidado que el riesgo que hay es alterar más gravemente todavía la paz en nuestra querida Bolivia. Cuando los pueblos encuentran formas democráticas de canalizarse, se garantiza la paz. Pero cuando se obturan estas formas democráticas, se puede perder el control y eso hay que evitarlo porque eso cuesta vidas humanas. Todo lo podemos recuperar, pero a
los muertos no los podemos resucitar. Tengamos cuidado con esto y con este norte orientemos lo que vamos a hacer. Por supuesto que le hemos aconsejado a Evo Morales agotar todos los recursos jurídicos, no salirnos del derecho, para nada. Los que se salen del derecho son los otros y ojalá los recursos jurídicos sean eficaces para que podamos volver al derecho. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas de la prensa, por favor. Si puede iniciar Nicolás Gallardo de CNN Radio, le voy a dar lugar para que elabore su pregunta, por favor, y a nuestros panelistas para que respondan. Bueno, no está Nicolás Gallardo. Vamos a pasar con Ricardo Romero, por favor, de ELT. Para el presidente Evo Morales, ¿qué tal? Buenos días. Hay muchos grupos internacionales de países que seguramente en las próximas horas deberían pronunciarse, Grupo de Puebla, Grupo de Lima. ¿Ustedes creen que habrá una reacción internacional que acompañe el pedido de habilitación de su candidatura y la de Diego Pari? Gracias. Ya los días pasados hemos escuchado varios pronunciamientos, algunos grupos, personalidades, autoridades, exautoridades con relación a Bolivia. Estoy seguro, después de que pasó anoche en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con seguridad hay pronunciamientos, he visto esta mañana twitters de algunos parlamentarios de Paraguay. Es decir, el mundo está informado y esta conferencia es para informar mejor al mundo entero cómo no se respetan derechos en Bolivia. La persecución sigue. Otro ministro o exministro con orden de apremio, injustamente. En Bolivia se detienen, se encarcelan inocentes y se liberan delincuentes. A mí me ha sorprendido. Conocemos, como bolivianos conocemos. Inclusive hay ministros con sentencia a autoridades, gente inocente, inhabilitada para ser autoridad. ¿Cómo se puede entender eso? En mi caso, como explicaba muy bien el doctor Zaffaroni, por varias veces fracasó en evitar mi inscripción. La doctora Patricia Hermosas, mi ex jefa de gabinete, que era mi apadorada para la documentación correspondiente. Tenía toda la documentación, hicieron un seguimiento y el momento oportuno detenieron en la calle para, el término es incautar o decomisar toda la documentación. Y hasta ahora esa documentación no nos devuelve. Pero lo peor, como explicaba el doctor Zaffaroni, de esa documentación, porque hay que cumplir con los requisitos, 2 documentos desaparecen: poder notarial y la libreta del servicio militar. Se lo roban. Está en manos del Ministerio de Gobierno y el comandante de la policía que operó ese operativo para detener a la compañera, a la doctora Patricia Hermosa. Tan quiera que desaparezca toda la documentación y Evo no se ha inscrito. Pero hemos previsto. Su abogado y apoderado empezó a tramitar, ya estaban por detenerlo y felizmente se dieron cuenta que estaban siendo perseguidos. La documentación que tramitaron entregaron a otro compañero y él tuve que tomar precaución para no ser detenido. La doctora Patricia Hermosas felizmente tenían copias legalizadas, conozco muy bien, prevenida, ya previsto, y de esta manera fracasó. No, que ellos no querían que se inscriba.
cumplimos con toda la documentación. Lo que hicieron es como no me inscriba, pero me he inscrito, nos han inscrito, y ahora el Tribunal Supremo Electoral sigue con ese plan del gobierno de facto. Qué coincidencia. Es impresionante. Entonces quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero cómo se maneja en la dictadura en este momento. Por supuesto, hay la reacción de los movimientos sociales, de todos. Parece de verdad casualidad que ahora esta inhabilitación coincide con el carnaval. Lamentablemente será, o felizmente los bolivianos somos carnavaleros. Se van a una semana hasta 2 semanas. Calculando, bueno, sacan la inhabilitación para que el pueblo no pueda reaccionar. Lo mismo pasó con mi expulsión el 2002 del Congreso Nacional. Faltando 2 semanas al carnaval me expulsan y el pueblo se moviliza, pero por tema del carnaval ha tenido que suspender las movilizaciones del 2002. Yo me acuerdo, ¿sabes? Hice una demanda gracias al equipo jurídico, a la cabeza del doctor Héctor Arce, la inconstitucionalidad de mi expulsión del Congreso como diputado. Ganamos, aunque tarde, porque estamos con la verdad, estamos con la razón, estamos por la justicia. Me habilitaron, pero cuando ya ha habido otras elecciones, ¿no? Así como jurídicamente explicaba mis defensores, no solamente jurídicamente ligado al tema nacional, sino internacional, esta lucha jurídica vamos a ganarlo. Estamos con la verdad, es cuestión de tiempo. Pero también nos permite unirnos más. ¿Qué más no habrá todavía? Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia no garantiza elecciones transparentes, libres, sanas. Eso se ve a simple vista, solo interpretando las normas que tenemos, nuestra Constitución. Y si vemos, me ha sorprendido la excelente explicación del doctor Ferreira, del doctor Zaffaroni, con relación a las normas internacionales, tratados internacionales sobre los derechos humanos. Somos habilitados, si se respetarían las normas bolivianas e internacionales, somos candidatos. Pero no quieren. ¿Será miedo? ¿Tanto miedo? ¿Será miedo al más? Pero quiero que sepa, también estamos informados. Desde Estados Unidos quieren no solamente proscribir al MAS, sino eliminar totalmente este movimiento político. Viene el movimiento indígena ahora con todos los sectores profesionales, siempre gente patriota, se suma a este gran movimiento. Que nunca hemos claudicado en nuestra posición ideológica. Tenemos principios. Y la lucha antiimperialista viene de nuestros abuelos, desde la colonia, que nunca vamos a abandonar esa lucha antiimperialista. Y además de eso, en esta gestión hemos demostrado que otro mundo sin el imperio norteamericano es posible. Otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional. Hemos demostrado ese es nuestro pecado, ese es nuestro delito. Nos hemos liberado de la opresión política, de los condicionamientos económicos y sobre todo también hemos empezado a liberar a muchas hermanas y hermanos de la pobreza. Y ahora, con este golpe se frustra. Hay decepción, hay indignación en el pueblo frente a cómo está administrando. Un solo día, 3 actos de corrupción. El otro día vamos a comentar en esta conferencia este hecho que está pasando en Bolivia. Los compañeros, yo saludo distintos mensajes de grupos, de amigos, de hermanos, de asambleístas o congresistas que ya van saliendo. Me ha sorprendido y con seguridad, teniendo mayor información, el mundo siempre defenderá la democracia, defendemos la democracia. Este es un golpe a la democracia, parece un segundo golpe en Bolivia.
con todos los argumentos, repito nuevamente, jurídicos, constitucionales, desplegados, ¿no?, sobre mi inhabilitación. Nada más. Muchas gracias. Ahora Gabriel Prosperi, por favor, de A24, luego Ludovico Mori, luego tenemos a Carlos Aznares, por favor, de los Latinoamericanos. Vamos con Gabriel Prosperi. Aquí, a ver si se escucha, tengo muy fuerte, ¿se escucha ahí? Recién el doctor Zaffaroni, el presidente Morales, decía que había que agotar todos los recursos jurídicos dentro del derecho. Como animal político, se dice acá en Argentina, que es ustedes seguramente ya estarán evaluando estrategias políticas en función de la posibilidad de que esos recursos se agoten, dado el panorama, el mapa que ambos abogados recién analizaban con todos nosotros. La pregunta es, ¿qué estrategia política se podrá emprender de parte suya si se agotan esos recursos jurídicos y prosigue la protección? Si hablamos de estrategia, eso se hace, no se dice, pero sobre todo es unidad del pueblo. Estos hechos que está pasando en Bolivia está unido más al pueblo. Los problemas económicos que causó en menos de 3 veces o 3 veces más reacción en la población. La gran ventaja que tenemos. Por eso hace un momento decía que el pueblo está indignado. Estamos escuchando a diario y por tanto la lucha pacífica, la lucha democrática continúa. Qué bueno sería el tribunal, porque yo entiendo que el tribunal, cualquier ente electoral, que tiene que garantizar la democracia. Y este tribunal, estamos viendo, no garantiza ninguna democracia. ¿Qué va a hacer de nuestra querida Bolivia? Digo al pueblo boliviano, ¿no? Como decía hace un momento, puedan hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia, que no destrocen la economía nacional. Sería harto comentarles cómo están destrozando las empresas del pueblo, las empresas del Estado, justamente para decir que ahí está, el Estado no sabe administrar, entonces hay que privatizarlo. ¿Y por qué nosotros hemos demostrado que otra Bolivia es posible sin el imperio norteamericano, nacionalizando todos nuestros recursos naturales? Y en estas elecciones va a estar frente a frente, pues, nacionalizadores y privatizadores. Y los nacionalizadores se fortalecen pese a tanta satanización, criminalización a los movimientos sociales. Los hermanos dirigentes deben saber, en el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas. Es lo que están aplicando en Bolivia, el mandato. En Bolivia gobierna Estados Unidos. No quiero levantar los nombres. Gobierna Estados Unidos en este momento. Nos conocemos. Los asesores de embajadores, ex embajadores, gente que se ha formado, se ha ido a Estados Unidos. Reflexionando. La mejor estrategia es conciencia del pueblo, unidad del pueblo para recuperar la democracia y recuperar nuestro proceso de cambio. Ludovico Mori, de Agencia Nova, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta para el expresidente Evo. Mientras están llevando adelante las instancias de apelaciones contra esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, ustedes ya tienen definidos unos candidatos alternativos para Cochabamba y Potosí, donde usted y Diego Pari estaban ya candidatos. Y un poco retomando la pregunta del colega anterior, parecería como que se están jugando toda esta cuestión en dos dimensiones distintas. Ustedes denuncian una actitud ilegal, una falta de Estado de Derecho por parte del gobierno actual, y ustedes están tratando de transitar vías legales y democráticas. Entonces, y también están denunciando que se apunta a una proscripción de todo el movimiento, de todo el MAS.
Entonces, ¿cómo podría gestionarse y seguir esta lucha en términos legales frente a una situación de eventual clandestinidad del MAS, por ejemplo? Bueno, en principio creo que sería indispensable ejercer todos los recursos internos, aunque tenemos poca confianza en eso. En segundo término, creo que habría que acudir ante los organismos internacionales del sistema interamericano. No lo voy a hacer yo porque estoy inhabilitado para hacer eso, lo hará mi colega. Y bueno, siempre el derecho es lucha. A veces se pierde, a veces se gana. A veces se da un paso adelante y bueno, y a veces hay que dar un paso, dos para atrás. Eso de que el derecho es lucha, lo dijo Rudolf von Jhering en 1800 y pico. Los derechos no se obtienen por concesión graciosa, sino que se arrancan. Y bueno, después hay generaciones que se olvidan de esa lucha y en una de esas lo desperdician, como esos hijos de ricos que son Isidorito Cañones, ¿no? Algunos tuvimos en el gobierno nosotros. Pero bueno, después se recuperan por parte de los pueblos. La lucha es constante, el derecho es una lucha permanente. Y sí, es cierto, se pueden agotar, pero bueno, seguiremos y se inscribirá en las paredes E, B, y un día va a volver. Los pueblos no se quedan quietos. Bueno, muchas gracias, compañero de la prensa, por su paciencia, por su atención en esta conferencia. Lamentablemente, en el golpe de Estado han sido engañados la Policía Nacional. Han sido engañados las Fuerzas Armadas mediante algunos comandantes de las Fuerzas Armadas. Estoy en contacto con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, se comunican. No solamente están preocupados, sino protestan contra algunos excomandantes, inclusive contra actuales comandantes. Y nuestro pedido, como siempre ha sido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen su rol constitucional, que cumpla con la Constitución. Y hay militares patriotas. No es que busco, se me comunican preocupados, ¿qué está pasando? ¿Cómo era antes? ¿Cómo está ahora? Y por eso empiezan a cuestionar a sus comandantes. Y este contacto va a continuar, quiero que sepa la derecha. Tengo derecho de comunicarme. Aunque, usted sabe, quien se comunica conmigo telefónicamente ya es terrorista y ya es sedición. Intentaron que yo no me comunique con nadie, pero hay una rebelión del pueblo que llamarme permanente, que me llamen, siguen llamando, vamos a seguir conversando. Y al margen diremos de este problema de la inhabilitación, hay un pueblo que va recuperando, reflexionando la conciencia por la patria, el amor a la patria, está recuperando ese compromiso con las nuevas generaciones. Y ahí se suma, no sé qué porcentaje será, pero militares patriotas, repito nuevamente, reflexionando. Es una gran ventaja, no para Evo, sino para el pueblo boliviano. Y también saludo a algunos hermanos míos, que sus hijos son oficiales en la policía me contactan y estoy informado. Algunos grupos de la policía arrepentidos por haber sido engañados con el golpismo. Y dentro de las Fuerzas Armadas, otra vez renace el sentimiento por la patria.